todos, hoy continuamos con lo que son cómo hacer un devocional utilizando estos dos materiales. Si no han visto el primer video, pues se los voy a dejar en la descripción, pero llevamos un poco avanzados. Hoy nos toca lo que es Lucas 22 del 54 al 62. Y este es uno de los libros. Entonces nos vamos a estar guiando un poco con lo que es el manual del maestro. Como les digo siempre, ustedes no necesitan el manual. Para eso estoy haciendo estos videos, pero si ustedes lo quieren, pues está disponible. Entonces, siguiendo el manual, lo primero que hay que hacer es una oración, ¿verdad? Siempre que vayas a hacer un devocional con tus hijos, pues es lo que recomiendo. Que oren, pongan ese tiempo en las manos de Dios. También pueden aprovechar por alguna petición, por algún agradecimiento que tengan hacia Dios, ¿verdad? Y siempre hay un versículo a memorizar que ustedes pueden repetir 2-3 veces al inicio del devocional y otras 2-3 veces al final. En este caso es el Salmo 2:7 y ese lo van a estar memorizando. Lo siguiente es hacer un repaso del último devocional. Hasta ahorita, pues como estamos en el libro de Lucas, hemos estado siguiendo, digamos, la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, lo último que vimos es que Jesús fue al Monte de los Olivos a orar. Y mientras él estaba allí, llegó una gran multitud, entre los cuales venía Judas Iscariote. Judas Iscariote había decidido entregar a Jesús con los principales de la sinagoga, con los líderes religiosos, a cambio de monedas de plata, porque vemos en la Biblia que Judas tenía ese problema del dinero, ¿verdad? Dice que robaba del dinero que ellos recibían. Entonces se vio tentado de esta manera y decide entregar a Jesús a cambio de dinero. Y entonces la señal que él les dio a estas personas es que iba a besar a Jesús y así los demás iban a saber quién era Jesús. Entonces la clase anterior o el devocional anterior vimos eso, ¿verdad? Que Judas lo entrega con un beso. Y algunos de los discípulos, ¿verdad? Querían defender a Jesús. E incluso uno sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los criados de un sacerdote. Y entonces, pero Jesús, en su misericordia, sana la oreja de aquel que venía a llevarlo, a arrestarlo. Pero Jesús tuvo misericordia de ese criado y le sanó esa oreja. Y vemos que Jesús les dice a sus discípulos que no hicieran nada. Jesús tenía el poder de salir de esa situación, de mandar ángeles que vinieran a rescatarlo, e incluso él mismo pudo haber desaparecido o haber hecho algo para salir de esta situación. Pero Jesucristo estaba dispuesto a morir por nosotros, para salvarnos y quitar nuestro pecado para que un día pudiéramos llegar al cielo. Entonces, eso fue lo último que vimos en el devocional anterior. Y entonces lo que continúa es la lectura del día, que es Lucas 22, 54 al 62. Entonces, como siempre les digo, ustedes lo pueden hacer como se sientan más cómodos. Por ejemplo, yo en casa lo que hago es que vamos leyendo, nos tomamos turnos, alguien lee un versículo y luego alguien otro y así vamos rotando quien va leyendo los versículos, pero también nos vamos deteniendo cuando yo quiero hacer algún comentario o cuando alguien tiene una pregunta o si no conocen una palabra, preguntan qué significa y todo eso. Pero a lo mejor lo que tú quisieras hacer es leer todo el texto y después dar la enseñanza o comentar lo que leyeron. También si tu niño lee bien, pues él pudiera leer todo o ustedes pueden buscar como ustedes les convenga. Yo hoy no voy a leer los versículos, pero ustedes los van a leer en casa. Y pero les voy a mencionar lo que ustedes pudieran comentar, ¿verdad? Pero tú siéntete en libertad de hacer más comentarios si hay algo que Dios a ti te enseña, ¿verdad? Y que puedes enseñarle a tus hijos. Entonces vimos que arrestaron a Jesús, ¿verdad? Y entonces los discípulos tuvieron miedo y salieron huyendo. Dice que todos corrieron, pero Pedro, que también tenía miedo, empezó a seguir a Jesús de lejos. Por el miedo que tenía, estuvo de lejos. Entonces llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Y había mucha gente fuera de la casa, en el patio. Y dice que pusieron como fogatas para calentarse, me imagino, porque si ya era
nochecita, a lo mejor estaba un poco fresco, ¿verdad? Y entonces Pedro, como estaba siguiendo a Jesús de lejos, se quedó ahí en el patio y la gente lo empezó a reconocer y hubo alguien que le dijo, se me hace que tú eres un seguidor de Jesús, se me hace que tú vienes con ellos. Y él empieza a negarlo por el miedo que tenía. Me imagino que a lo mejor tenía miedo que lo arrestaran también junto con Jesús. Y él decía que no conocía a Jesús. A lo mejor también su forma de hablar lo delataba porque alguien le dijo, tú eres Galileo, ¿verdad? A lo mejor tenía un acento distintivo de ese lugar y le decían, tú vienes con él. Pero dice que Pedro lo negó 3 veces. Dijo 3 veces no conocer a Jesús. Y en eso canta el gallo 2 veces, si no me equivoco. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho anteriormente. Jesús le había dicho, tú me vas a negar 3 veces. Pedro había dicho que no, que él estaba dispuesto a morir por Jesús. Pero en este momento, en el momento de la verdad, Pedro lo negó 3 veces tal como Jesús le había dicho. Y cuando él oye al gallo cantar, dice que llora amargamente. ¿Se acuerda de esas palabras de Jesús? Y llora porque le falló, ¿verdad? Y lo negó. Y hoy es muy cortita la lectura. Mientras tú platicas con tu niño, puedes decirle que entendiste, qué es lo que te acuerdas de lo que leímos, ¿verdad? Pero aquí vienen algunas preguntas que pudieras hacerle. Por ejemplo, dice, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de los discípulos, ¿verdad? Cuando fueron a arrestar a Jesús. Aquí las respuestas pueden variar, pero puede abrir como un camino para que platiques más con tu hijo acerca de estos temas. ¿Por qué crees que Pedro tenía miedo, verdad? A ver qué te contesta tu niño, también puede variar la respuesta. Dice, ¿por qué lloró Pedro, verdad? Porque negó a Jesús 3 veces. Entonces, tenemos 2 materiales disponibles, ¿verdad? Si tienes un niño que sabe leer y escribir, pues utilizarías este libro que es Leyendo la Biblia 2 para hacer la actividad que viene aquí. Entonces dijimos que vamos en Lucas 22, 54, 62. Entonces hoy les toca contestar unas preguntas aquí. Entonces la primera pregunta es, ¿quién seguía a Jesús de lejos? Entonces van a escribir aquí Pedro, ¿verdad? La número 2 es, ¿cuántas veces Pedro negó a Jesús? La respuesta es 3. ¿Y por qué lloró Pedro, verdad? Porque había negado a Jesús. Y si tienes un niño más chiquito que no sabe leer ni escribir, pero quieres que siga con ustedes el estudio, tenemos este otro material que se llama Coloreando la Biblia. Y como dice el título del libro, pues la mayoría es colorear, pero a veces hay actividades un poquito diferentes. Como el día de hoy lo que van a hacer es recortar estas figuras y van a seguir el patrón para poner la figura correcta que corresponda aquí. Una actividad bastante sencilla, pero bueno, espero que les sean de bendición estos videos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.